Buenos días a todas. Abran su manual donde dice enfrentando las crisis de la vida. Enfrentando las crisis de la vida. Y creo que son muchas, ¿verdad? Todos nosotros, estimadas señoras que nos acompañan en esta mañana, tanto ustedes como nosotros y los jóvenes, y muchas veces los niños, sufrimos mucho en la vida. Realmente, si pudiéramos nosotros describir la vida del ser humano, podríamos describirla que la vida del ser humano es entre dos hospitales. Naces en uno para acabar en otro. Y es importante que todos ustedes, sabiendo que la vida no es Viviana, ni Rosa Salvaje, etcétera, etcétera, sino que la vida es verdaderamente un mundo de valle y de sombras de muerte donde se sufre desengaños, desilusiones, amarguras, persecución, desprecios, etcétera, etcétera. Necesitamos saber cómo enfrentar estas crisis. Si nosotros no tuviéramos un Dios, si Dios no existiera, si no tuviéramos la Biblia como la palabra de Dios, como nuestra brújula, como nuestra guía, caeríamos en lo que los filósofos del siglo XX han caído, que se llama la filosofía de la desesperación. El gran filósofo francés Jean-Paul Sartre dijo que había llegado durante toda su vida a un punto que él describió como el muro. Y al llegar a ese muro, dice, yo sabía que había algo del otro lado, pero como yo no sé lo que hay del otro lado, ahí en el muro se puso a llorar. Y entonces escribió y dijo en su libro El Muro, haz en la vida de acuerdo a lo que te convenga y ten el concepto de la vida de acuerdo a tus propios intereses. Esta desesperación de llegar a un momento donde todo se te cierra es lo que ha llevado a muchas mujeres al suicidio, a las drogas, al alcohol, al divorcio, ven al esposo como un Goliat y no pueden pelear contra él y tienen mucha razón. Porque Jesucristo dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Vamos en esta primera conferencia a analizar la primera parte de estas crisis, las cuales hemos dividido en tres partes. La primera es las presiones de la vida. Y dentro de estas presiones, pongan ustedes ahí, existen presiones personales, morales, sociales y filosóficas. Ahí junto a las presiones de la vida pongan entre paréntesis personales, morales, sociales y filosóficas. Estas cuatro presiones son las principales que ustedes van a enfrentar. Repito, presiones personales, morales, sociales y filosóficas. Vamos a ver en primer lugar las causas de las presiones personales. Y pongan ustedes en el número 1, personales. Causas de las presiones personales. Y hay dos razones principales para la causa de las presiones personales. La palabra presión, en primer lugar, es importante definirla. Es la palabra griega merima. De ahí se tomó la palabra afanada o afanoso de Filipenses 4, versículos 6 y 7. Cuando Jesucristo dice por nada estén afanosas o afanadas, cuando Cristo le dice a Marta, 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 estás muy afanada con tantos quehaceres, etcétera, etcétera, es la palabra estás presionada. Estás dejando que las presiones te quiten la paz. Estás dejando que las presiones te impidan dedicar y venir al seminario aquí un sábado y estar en paz 4 horas y olvidarte ahorita de la lavadora y de los trastes y de los niños y del marido, y todas estas cosas están convirtiéndose en un obstáculo para que la palabra de Dios pueda penetrar en tu corazón. Entonces la palabra afán es la palabra merima, que significa presión y también significa mortificación extrema, al grado de quitarte la paz. Y en el área de las presiones personales, en primer lugar tenemos como primera causa la desorganización personal.
No hay peor cosa que una mujer desorganizada. Dios ha establecido, señoras, en nuestra vida un orden. Y pongan ahí Mateo 6:33, ya ni lo busquen porque todas se lo saben de memoria. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán dadas por añadidura. Quiero que observen que Jesús menciona un orden. Y cuando Jesús dice, buscad primeramente, si hay un primero, hay un segundo, y hay un tercero, y hay un cuarto, y hay un quinto. Este orden de prioridades es como una estructura que el Señor Jesús nos ha dejado para nuestra vida. Y si tú violas el principio de que en primer lugar Dios no es el primero en tu vida, entonces pones en el primer lugar a tu casa. O a lo mejor pones en primer lugar a tu marido, o a lo mejor pones en primer lugar a tu trabajo. Entonces tu trabajo ocupa el primer lugar, el segundo lugar Dios, el tercer lugar tus hijos, en cuarto lugar tu esposo. Estás mal. Y toda tu estructura se va a comenzar a tambalear. ¿Y qué cosa va a producir esto? Presión en tu vida. Les voy a dar el orden de prioridades bíblicas para la vida de una mujer. El primer punto de una mujer o la primera prioridad es Dios. Esto es igual que en el hombre. Dios, Él tiene que ser el primero en tu vida. Si ustedes, estimadas señoras, no tienen a Dios como la prioridad en su vida, están desorganizadas. Si ustedes tienen como prioridad lavar la ropa de los niños, si ustedes tienen como prioridad levantarte y hacer el desayuno, si tú tienes como prioridad tus amigas o X cosa, estás mal en tus prioridades. Vas a estar bajo presiones. Las presiones son permitidas por Dios para que regresemos a nuestra prioridad. Ustedes tienen al levantarse que tener la prioridad de Dios en su corazón. Que me levanto a las 7:30 y no me da tiempo de abrir la Biblia, levántate a las 7. Que me levanto a las 7, levántate a las 6:30. Pero levántense media hora antes de comenzar su programa para que en esa media hora te vayas a la sala, a la terraza de tu casa, al jardín, al baño, te llevas tu Biblia, te hincas ahí junto al baño, te hincas junto a tu cojín, te hincas junto a la alberca, donde estés, y comienzas en la soledad y en la tranquilidad de tu corazón a platicar con Dios en oración. Después lees 15 minutos la Biblia, lees una parte del Evangelio de San Juan, piensas en lo que has dicho, vuelves a orar otro ratito y así te pasan 20 minutos. Y cuando tú te levantas de estar con Dios, enfrentas el día con Él a tu lado. Pero muchas de ustedes son como esas baterías que se descargan. Y ustedes creen que les dura la pila al otro día. Y están muy equivocadas porque Cristo dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Conforme a tus días son tus fuerzas. La segunda prioridad para ustedes es su marido. Aunque a muchos no les guste. El marido es la segunda prioridad. No los hijos, no la casa, no el trabajo, no la iglesia. No la iglesia, no, porque el marido es la iglesia en tu casa. Y si tú descuidas a tu marido para ir al estudio bíblico, y descuidas a tu marido para ir a la iglesia el domingo, vas a llegar y vas a encontrar presiones. Tu marido te va a decir, para eso eres cristiana, eso sí, mucha iglesia y mucho estudio, pero mira nomás aquí la basura en la casa, ni de comer me hiciste. Entonces, Dios quiere que ustedes entiendan que nosotros como esposos somos una sola carne. Dios ve al matrimonio como el hombre una media naranja y la esposa la otra media naranja. Dios ve incompletos al hombre y a la mujer sin que estén los dos unidos. Cuando estamos unidos en el matrimonio, Dios ve una unidad, porque el matrimonio es una unidad. Aun cuando mantengas tu individualidad y tu personalidad, los dos en el matrimonio somos una unidad. Y el matrimonio tiene que funcionar como una unidad. Entonces, en segundo lugar, es tu esposo. En tercer lugar, son tus hijos. Y en cuarto lugar, la iglesia. ¿A qué hablamos nosotros con la iglesia? A los hermanos. Porque la iglesia está en tu casa principalmente, ¿verdad? Entonces, imagínate que vayas a muchos estudios bíblicos
y que vayas a precepto, etcétera, etcétera, y tus hijos tienen un mes que nadie les enseña la Biblia en su casa. Tus hijos tienen 15 días que ni el papá ni la mamá antes de acostarse oran con ellos. Tus hijos están abandonados y comienzas a hacer candil de la calle, obscuridad de tu casa. Entonces la obra de Dios comienza en el hogar. Tenemos que comenzar a ser cristianos dentro de nuestra casa. Ahora, cuando organizamos todo esto, primero Dios, después mi marido, después mis hijos y en cuarto lugar la iglesia, entonces vamos a comenzar a tener que necesitar, inciso B, disciplina personal. Porque sin disciplina no te puedes organizar. ¿Cuántos de ustedes no tienen la organización de Dios en primer lugar en su vida? No levanten la mano. Pero no la tienes porque no tienes una vida disciplinada. No has formado tu carácter para levantarte y pues aunque no tengas ganas de orar y aunque no tengas de leer la Biblia, te levantes y ores. Y por esta falta de disciplina personal, toda tu casa está desorganizada. Te levantas ahí corriendo, con tu taza de café a las 8:30, con los pelos así de punta, pareces marciana. Así es como tu marido se despide de ti, así es como tu marido se acuerda de ti en la oficina. Te llegan a las 11 de la mañana, ay que se me olvidó ir esto, y se me olvidó que tenía que comprar esto, y todo ¿por qué? Por tu falta de organización. Pero si tú compraras una libretita así como estas, y siempre en tu casa trajeras tu libretita o tu cuaderno, y a ver, mañana de 7 a 7:30 esto, de 8 a 8:30 esto, a las 11 voy a ir a esto, voy a ir a llevar la tintorería a la ropa, y comienzas a hacer un orden y un calendario de actividades, vas a encontrar menos presiones en tu vida. Pero ¿qué pasa? Ya tienes a tus hijos en la escuela, tienes invitados en la noche, tienes que ir a la tienda a comprar una comida, de repente suena el teléfono, uno de tus hijos se portó mal en la escuela, ya tienes que llegar a la escuela, tu marido dijo que no va a llegar a trabajar, y así es tu vida, presión sobre presión sobre presión. ¿Y todo por qué? Porque eres una mujer desorganizada. La disciplina es tan importante que en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Fíjense ustedes la extrema importancia de la disciplina personal. 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Y el apóstol Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice lo siguiente, que él tenía un temor, abrigaba un temor poderosísimo en su vida, que si él no tenía disciplina personal, principalmente con su cuerpo, jamás podría acabar la carrera cristiana. La falta de disciplina es la causa del enfriamiento, el endurecimiento, la apostasía y el abandono de muchas personas que se decían cristianas. Hace 2 años estaba dando yo una conferencia en Carolina del Norte, en Estados Unidos, misionera, y se acercó el presidente de una organización misionera y me hizo la siguiente observación. Me dijo, Armando, ¿tú sabes cuál es la causa por la cual la mayor parte de los misioneros que mandamos de Estados Unidos regresan a Estados Unidos fracasados? Y le dije, es muy interesante, dígame cuál es. Y me dijo, son 2 causas principales. La primera es que el 60% de ellos no sabían alimentarse por ellos mismos con la palabra de Dios. No sabían alimentarse por ellos mismos con la palabra de Dios. En otras palabras, salieron a un lado, o te vas a Veracruz, o te vas a Monterrey, y ya no tienes al hermano Arcaraz para darte estudios, ni al hermano Alducin, ni al pastor de tu iglesia, ni a fulano de tal. ¿Qué haces en 2 meses de vacaciones en Cancún tú sola? ¿Podrías sobrevivir sin ningún maestro? Lo puedes hacer si has estudiado precepto sobre precepto. Porque precepto es un método que nos enseña a estudiar por nosotros mismos la Biblia.
Y cuando ya no tengas maestro, puedes aprender a sobreedificarte por ti misma. Pero qué terrible es que vayas algún día a Acapulco 3 meses ¿y ahora qué estudio? ¿Y cómo estudio? ¿Y cómo debo de leer? ¿Y cuánto debo de meditar? Y no saben los cristianos por ellos mismos alimentarse, por eso fracasan. Se comienzan a enfriar porque no hay alimento espiritual y viene el diablo y los zarandea como al trigo. Y la segunda razón, dijo este presidente de las misiones, la segunda razón es por falta de organización en su vida personal, en sus devocionales. Cristo dijo, separados de mí, nunca podréis hacer nada. Entonces, ¿qué cosa debes disciplinar? Pongan lo siguiente. Número 1, tus devocionales. Número 2, tu vida física. Cuidado cuando cenan 2 litros de atole. Y ahí traen en la bolsa gancitos y papitas y sabritones y pizzerolas, etcétera, etcétera. Cuidado cuando en tu casa no haya una báscula en el baño. Falta de disciplina personal. Entonces, ahorita saliendo van a Samur, se compran su báscula si no la tienen y comienzan desde mañana a controlar su peso. La falta de disciplina en nuestros hábitos de comer nos va a llevar algún día a no acabar la carrera cristiana. ¿Por qué es tan importante la disciplina también en los hábitos de comer? Porque cualquier falta de disciplina, pónganle así, cualquier falta de disciplina debilita nuestras defensas espirituales. Cualquier falta de disciplina debilita nuestras defensas espirituales. Otra área que tienen que disciplinar es el ejercicio. Hace algunos meses, un famosísimo cardiólogo en Estados Unidos escribió lo siguiente en una revista que se llama en inglés Family Circle, círculo familiar. Y este famoso cardiólogo dijo lo siguiente: hay 3 enemigos para una mujer que pasa los 40 años de edad. Los que no tienen 40 no se preocupen todavía. Pero más vale la disciplina desde antes. Hay 3 enemigos en su dieta: la sal, la azúcar y las harinas blancas. Se llaman los 3 venenos blancos de la mujer y del hombre también. ¿Por qué? Porque estos 3 ingredientes en tu dieta algún día te van a provocar problemas de arteriosclerosis, problemas con las arterias coronarias, problemas de ataques al corazón, embolias, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo quitar la sal de tu dieta. Si pasas los 35 o 40 años de edad, elimina totalmente la sal de tu dieta y aumenta en tu dieta el potasio. De acuerdo a este famoso cardiólogo, comerse un plátano en ayunas así machacadito como los niños para que ya entre a tu intestino es una de las cosas que más potasio tienen en la vida, el plátano. Yo recuerdo que mi abuelita duró 98 años, la viejita, 98 años, y ella desde los 30 años comía plátano en ayunas. Todos los días su plátano y su yogur. No le faltaba su plátano y su yogur. Nunca tuvo problemas intestinales ni problemas coronarios y a los 98 años jamás tuvo un problema de su corazón. Hacía ejercicio, se colgaba de una barra ahí en su cuarto, parecía changuita la pobrecita. Y yo recuerdo que una vez yo le dije a un hermano, oye, pero ¿por qué poner tanto énfasis en nuestro cuerpo? Y entonces me recordó 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo? ¿Y qué dice ahí ese versículo? No somos nuestros. O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y mi cuerpo es como una casa que Dios me dice, píntala. Cuando comiencen las goteras, impermeabilízala. Cuando comiencen los problemas a hacerse que una raíz está en mi casa rompiéndome el cimiento, saca el árbol de tu casa. Mi casa, que es mi cuerpo, lo debo de cuidar. Muchas de ustedes no se les llama a su cuerpo el templo del Espíritu Santo, se les llama la catedral del Espíritu Santo. De tanto que comen. La Biblia dice templo.
no catedral. Entonces, mis hermanas, por favor, disciplina en su vida física, sálganse a caminar. ¿Que no puedo caminar? Estás desorganizada. Que no tengo tiempo para los aeróbics, además todas están en tanga, esas cosas, no tienes que ir a los aeróbics. Ponte tus pants y vente a la mañana temprano, después de tus devocionales, o cuando todo se va, antes de desayunar, tomas tu platanito en ayunas, tu yogurcito, y te vas a caminar 2-3 kilómetros. Pero la caminata fortalece el corazón, activa la circulación de tu sangre, purifica tus venas. Pero si no haces ejercicio y comes como Goliat, pues vas camino al cementerio antes de tiempo. Entonces, es importante que ustedes se disciplinen. Número 2, pongan ustedes arriba donde dice un pecado no confesado, pongan número 2, causas de las presiones morales. Causas de las presiones morales, póngalo arriba de donde dice un pecado no confesado. Y donde dice un pecado no confesado, pongan inciso A. Y vamos a ver ahora las presiones morales. Inciso A, es un pecado no confesado. Todos ustedes están sujetas, y más la mujer del siglo XX, a presiones morales bárbaras. Porque la moral ha cambiado. Y ahora la presión a la cual ustedes están sujetas es la siguiente. Comete adulterio si has encontrado a tu esposo con otra. Puedes irte a la zona rosa, ligarte por ahí un jovenazo. Puedes leer pornografía y comprar videos pornográficos porque es la moda. Y todas ustedes tienen una amiga o varias amigas con una moral totalmente rebajada. Y basta que tú salgas con una amiga o que tengas una amiga que te esté presionando. Es una presión tremenda, presionando constantemente, y mira esto, y ella se divierte, y va con su amante, y es adúltera, etcétera, etcétera. Basta esta presión para que tú algún día sucumbas a la inmoralidad. Las presiones morales tienen, en primer lugar, una causa, y es el pecado no confesado. Dice Proverbios 28:13, ahí lo tienen apuntado, el que confiesa su pecado prosperará, mas el que no lo confiesa no podrá prosperar. Confesar el pecado es alcanzar el perdón y la misericordia de Dios. Guardarte un pecado es frustrar tu vida matrimonial, tu vida espiritual, tu vida física, tu vida mental. La salud mental es una bendición de Dios. Yo conozco mujeres que no han llegado a los 40 años y han estado 3 o 4 veces con un psiquiatra. Porque su falta de salud mental tiene un origen: pecado en tu vida no confesado. ¿Qué pasa cuando tú comienzas a tener en tu mente a un hombre que no es tu esposo y no se lo dices a Dios? ¿Qué pasa cuando tú comienzas en tu negocio a hacer chanchullos y fraudes o evadir impuestos y trabajas? Cualquier pecado, llámale como tú le llamas, que no le digas a Dios: Señor, he pecado contra ti y lo que estoy haciendo te ofende y te pido que con la sangre de Jesucristo me limpies. Si tú no haces eso, fíjate, si tú no haces eso, inmediatamente ese pecado dentro de ti baja el switch de la luz espiritual en tu vida. Automáticamente se hacen tinieblas en tu mente. Y en cuanto el pecado no confesado está en tu corazón sin haberlo sacado, comienzas, y la primera característica es, comienzas a perder la brújula espiritual. Ya no sabes a dónde vas. Y comienzas a tomar decisiones tras decisiones equivocadas. Decisión equivocada con tu esposo, consejos malos a tus hijos, consejos malos en la iglesia, consejos malos a tus amigas, y comienza tu vida, es como un barco en el cual Cristo ya no está guiando el timón, es un barco que va a la deriva, y así está azotado por los vientos y por las lluvias, y pronto estarás muy cerca de los arrecifes. Es importante que nosotros comprendamos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Y que cuando tú pecas, lo único que tienes que hacer es decírselo a Dios. Señor, he pecado. Lávame con tu sangre preciosa. Este hombre no es mi esposo, quítalo de mi mente. Este hombre está casado, no tengo yo por qué andar ahí coqueteando con él, ni arrastrándomele, ni nada. Señor, quítalo de mi mente y llévatelo, por favor. Trata y trabaja tú en su vida, porque yo debo de ser una mujer santa delante de ti. La inmoralidad se convierte a las personas en cínicas. Pongan eso. La inmoralidad lleva al cinismo, después al endurecimiento, luego la frialdad y en cuarto lugar, el juicio de Dios. La inmoralidad lleva al cinismo, después al endurecimiento, luego viene la frialdad y después el juicio de Dios. ¿No han conocido a ustedes a esta clase de personas? Amigas ahí junto a ti, cínicas, duras, frías, calculadoras, les dicen las leonas. Pero así te miran y, pues a mí no me importa mi vida. Ahora mi esposo fue a Acapulco, me voy a ir con un muchacho a Acapulco. Pero así, y tú las ves, haz de cuenta que no tienen sentimientos, insensibles totalmente a la moral de Dios. Dios está en contra de la inmoralidad, de la pornografía, del adulterio y del aborto. Vean Colosenses, capítulo 3. El aborto está de moda también y a la luz de la Biblia, Dios abomina el aborto y el aborto es un crimen a los ojos de Dios. El aborto solo puede ser permitido bíblica y científicamente cuando la vida de la madre corre peligro. Los médicos prefieren salvar la vida de la mujer a la vida de la criatura. Pero cuando tu vida no está en peligro y el ginecólogo dice, ¿verdad? Usted puede tener su hijo sin ningún problema y tú aconsejas a tu hija o a tu hija le embarazó su novio y tú crees que para que no se avergüenza de los Richelieu, el aborto o ver a tu hija embarazada y optan ustedes mejor por abortar en lugar de la fama de la familia, la Biblia dice que más vale el buen nombre que la maldad de muchos pecadores. Es mucho más importante tener mi conciencia delante de Dios y agarrar a tu hija y abrazarla y decirle, hija, hay una cruz donde tu pecado puede ser lavado por la sangre de Jesucristo. Hay una cruz donde tú puedes hacer la paz con Dios y a lo mejor el embarazo de tu hija puede ser el medio que Dios ha permitido para que tu hija se convierta. Pero decirle a tu hija, vete a abortar o te vamos a llevar a un doctor, esto es aumentar el pecado en tu vida y hacerte responsable a ti por los pecados también de tus propios hijos. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5 y versículo al 7. Colosenses 3, del 5 al 7. Hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. La Biblia, pues, es clara respecto a la inmoralidad. Vean también 1 Corintios, capítulo 6, versículos, 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen, no se burlen de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En otras palabras, cualquiera de ustedes en esta mañana que sea fornicaria o idólatra o adúltera o lesbiana o ladrona o avara o borracha o maldiciente o parrandera o jugadora, la Biblia dice, haz lo que quieras, haz las peregrinaciones que tengas, visita a las personas que tú quieras, ten la religión que tengas. Si tú en tu vida tienes un pecado de estos, practicándolo de continuo, dice la Biblia, no erréis, no entras, ni de chiste. Lo más precioso es lo que dice el versículo 11, y esto eran algunas. ¿Ah, sí? Sí. La iglesia es el cuerpo de Cristo donde hay puros ex. Y en la iglesia la más santa era trapecista. No hay en la iglesia nadie que pueda estar, gracias Padre, porque yo no era ni parrandera, ni marihuana, ni borracha, ni adúltera, por eso me has recibido. Entonces no estás en la iglesia de Cristo, estás en el club de leones. Pero la iglesia de Cristo es el lugar donde un grupo de personas se reúnen habiendo reconocido su pecado delante de Dios. Y cuando a la cruz del Calvario tú vienes, tú no puedes llegar a la cruz del Calvario y decirle, Señor, te ofrezco todo lo que hice, mira mis buenas obras y todo, porque si llegas con las manos llenas a la cruz del Calvario, entonces Dios no puede darte el regalo de su Hijo Jesucristo. Cristo dijo, bienaventuradas las pobres en espíritu. O sea, las que llegan a la cruz del Calvario sin tener nada que ofrecerle a Dios. Llegamos en un estado paupérrimo a la cruz, llegamos pobres, vacíos dentro de nosotros, y ninguna obra que hayamos hecho en el pasado puede aceptarnos delante de Dios. Dios nos acepta por nuestra fe en la obra de su Hijo Jesucristo. Y al acercarte a la cruz del Calvario, le dices, Señor, perdóname tal como soy de pecadora. Dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, nadie viene a la cruz del Calvario porque era bueno. Cristo murió por los malos, por los enfermos, los que se creen buenos. Las que se creen buenas no tienen necesidad de médico. Pero si tú en esta mañana reconoces tu pecado delante de Dios, la sangre de Cristo te limpia de cualquier inmoralidad que tú hayas cometido. Número 3, causas de las presiones sociales. Póngalo arriba de la persecución por causa de Cristo. Arriba de donde dice persecución por causa de Cristo, ponga número 3, causas de las presiones sociales. Inciso A, persecución por causa de Cristo. Toda cristiana, sin ninguna excepción, tiene que ser perseguida. Tiene que ser presionada. Tiene que ser oprimida precisamente porque es cristiana. Vean Marcos capítulo 4, del 16 al 17. Ahí está en su hoja, Marcos 4, del 16 al 17. Y el Señor Jesús, narrando la parábola del sembrador, dice estas palabras. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, ¿o qué dice? O la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahorita vivimos una época preciosa en el mundo de persecución. Y mientras el Señor Jesucristo se acerque, mayor será la gente que tengas en tu contra. Porque Jesucristo dijo en Mateo 7, versículo 13 y 14, ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición. ¿Y qué dice? La mayoría van por ella.
y angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y poquitas entran. ¿Por qué? Porque la puerta ancha es la puerta de nuestras pasiones pecaminosas. Es la puerta donde tú puedes tener una religión el domingo y portarte como la novia del anticristo de lunes a viernes. Es la puerta donde no se te exige nada más que cumplir con tu religión o con tus tradiciones. Y por eso, dice Cristo, la mayor parte de la gente van a la perdición. Nunca la mayoría ha demostrado estar en lo correcto. Siempre ha sido la minoría los que han cambiado el mundo. Los pocos con Dios somos los muchos sin Dios son los pocos. Entonces es importante que ustedes resistan la persecución. Toda cristiana va a sufrir persecución y te van a decir, ya te cambiaste de religión, ya dejaste la tradición de tus padres, etcétera, etcétera. Y todo esto es presión en tu vida. Ahora es muy importante, si tú cedes a la presión y tú dices, no es cierto, no he cambiado, sino que sigo siendo la misma, entonces lo único que demostrará es lo que dijo Cristo: cediste a la presión porque no tenías raíz. ¿Qué cosa es la raíz? La raíz es el nuevo nacimiento. No te habías convertido realmente. Aceptaste con gozo, fuiste un desayuno, y sí acepto a Cristo, pero en cuanto viene la presión y la persecución, no aguantas. Y te voy a decir por qué no aguantas. Porque prefieres el qué dirá tu familia. Prefieres y amas más la gloria del mundo que la gloria que proviene del Hijo de Dios. Jesucristo fue un hombre que hace 2000 años murió solo en una cruz. Solo, absolutamente. Y en esa soledad en la que él murió, el mismo Padre se separó de él y le abandonó. Y gritó de lo profundo de su alma: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí ni siquiera el Padre estaba con el Hijo. La soledad del Hijo fue la más grande que cualquier ser del universo haya experimentado. ¿Por qué el Padre le abandonó? ¿Por qué le abandonaron sus familiares? ¿Por qué le abandonaron sus discípulos? Por causa de que el pecado nuestro y tu pecado fue puesto sobre tu cuerpo en nuestro lugar. Y como Dios es un Dios santo y no puede ver el pecado, mientras el Hijo de Dios llevaba mi pecado, en ese momento el Padre se hizo a un lado y Cristo se hizo maldición en mi lugar y en tu lugar. Y dice la Biblia que el discípulo no es más grande que el maestro. Entonces, ¿por qué esperas caerle bien al mundo? ¿Por qué buscas el favor del mundo? ¿Por qué tienes miedo a quedar mal con la mayor parte de tu familia? Todas estas cosas te suceden porque en ti no hay una verdadera conversión. Cuando una mujer se convierte a Cristo, esa mujer inmediatamente es bautizada con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te hace testigo. Y le dice a tu comadre, ¿sí qué? Y no te importa quedarte sola. A eso fuimos llamados. A quedarnos solos. A que experimentes. Qué feo se siente quedarte solo. ¿No es cierto? Es horrible de repente ver que ya nadie nos habla porque ya nos dicen que tenemos otra religión. Y en ese momento tú puedes identificarte con Cristo y saber lo que Él sintió en la cruz al morir Él solo por nuestros pecados. Pero tenemos que pagar el precio de la persecución y no podemos ceder a la presión. En cuarto lugar tenemos las presiones filosóficas. Pongan abajo ahí de donde dice la persecución por causa de Cristo. Número 4, presiones filosóficas. Todas ustedes tienen amigas que creen que venimos de Chita. Todas ustedes tienen amigas que cuando tienen un problema de conducta, uno de tus hijos o tú o tu esposo anormal, lo primero que te recomiendan es llevarlo al psicólogo. Todas ustedes tienen amigas ateas, todas amigas tienen de una u otra manera amigas que van con los gurús, todas ustedes tienen amigas
que van a la Dianética, o todos ustedes tienen amigas también que creen en la reencarnación. ¿Sabían ustedes que en los últimos 100 años, o sea, en este siglo, es cuando penetraron estas filosofías? Fíjense ustedes, todo comenzó con Carlos Darwin. Primero Carlos Darwin atacó los orígenes del ser humano y dijo que el origen del ser humano no era Dios, sino era un producto accidental de la evolución. Después viene Nikolai Lenin a cambiar la vida social del individuo diciendo que los ricos tienen que morir y que hay que ceder los presidentes de las fábricas a los empleados. Cambia el aspecto. Después viene Sigmund Freud y ataca el aspecto mental del ser humano diciendo que el problema del ser humano no es espiritual, es mental. Y después de todas estas viene Friedrich Nietzsche diciendo que Dios está muerto. Vean el ataque a los orígenes por Carlos Darwin, a la sociedad y a la política por Lenin, al espíritu por Nietzsche y a la mente o al espíritu por medio de Sigmund Freud. Estos 4 hombres, filósofos del siglo XX, han cambiado o trataron de destruir esto. Y ante nuestros propios ojos han caído uno tras otro tras otro. Número 1, la evolución es risible. Científicamente está probado que no es científica la evolución. Nikolai Lenin, cuando comenzó su revolución bolchevique en 1917, vio el fracaso hace algunos meses que en 2 semanas el sistema filosófico del marxismo-leninismo ha sido derrumbado ante nuestros ojos y de nuestros hijos. Número 3, la psicología no ha podido controlar al ser humano más que a través de tranquilizantes nerviosos. Y en último lugar, Dios no está muerto. El que estaba muerto era Friedrich Nietzsche. Cada vez hay un surgimiento más grande de la humanidad por creer en algo más allá de esta vida. Cristo dijo en Mateo 22:29. Mateo 22:29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Queridas señoras, Jesucristo atribuyó todos los errores filosóficos y todos los errores del ser humano a una sola raíz: no conocer la Biblia. Por no conocer la Biblia, la gente está metida en la dianética, con los gurús, en la meditación trascendental, en el control mental, en la evolución, en el ateísmo, etcétera, etcétera, y todas estas filosofías que tienen su origen en los hombres y no en Dios, algún día te van a llevar a la desesperación. Apunten Colosenses 2, versículo 8, que dice, Colosenses 2, 8. Nadie las engañe por medio de filosofías, ni huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Apunten también 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al versículo 5. 1 de Timoteo 6, del 3 al 5, que dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, fíjense ustedes, está envanecido. Número 1. Número 2, nada sabe. Número 3, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estas presiones filosóficas en tu vida tienen que ser combatidas con la palabra de Dios. Si tú no conoces la Biblia, te van a hacer pedazos, te van a enrollar en sus rollos, te van a absorber, te van a desprogramar y van a tratar de que tú conformes y moldees tu mente a las filosofías de estos hombres, que todos estos hombres que originaron estas filosofías acabaron en la desesperación. Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo soy el camino, yo soy la verdad
yo soy la vida. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, en Cristo están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. ¿De dónde venimos? De un Dios que amó al mundo en una cruz hace 2000 años. ¿Quiénes somos? Seres creados a su imagen y semejanza, no el resultado de una evolución fortuita y accidental. ¿A dónde nos dirigimos? A dos lugares, o al cielo o al infierno. Y en esta vida tenemos nosotros, tú y yo, que decidir a quién escucharemos. La primera respuesta a las presiones es Dios. Y tú necesitas en tu vida a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Necesitas tener este libro como la brújula de tu casa, como el manual, así como cuando compras tu nuevo Sur 2, ahí en la cajuela de guantes viene el manual y dice, señora, por favor tráiganoslos cada 10,000 kilómetros, cambie el aceite cada 5,000, etcétera, etcétera, y te dan un manual para decirte cómo funciona tu Sur 2. Cuando nosotros nacimos, Dios nos dejó un manual y ahora lo has descubierto y harías bien en comenzar a ver por qué estás echando tanto humo en tu coche. Muchas de ustedes ya están casi desvieladas. ¿Y todo por qué? Porque le están echando al tanque de la gasolina azúcar en lugar de gasolina. El combustible de nuestra vida no es la filosofía ni lo que viene del mundo. El combustible para tu vida es el Espíritu de Dios.